Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hacer este rato de oración y vamos a acudir especialmente a la Virgen para que nos acompañe, que nos bendiga, nos consiga de Dios la gracia necesaria para poder platicar con Él este ratito. Yo quería aprovechar para recordarte o contarte, si es que acaso no lo conocías, que el contexto en el cual vivía nuestro Señor Jesucristo. Él nació de una familia judía y vivía la religión del pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo era judío. Él era el Mesías que había sido anunciado para los judíos, para el pueblo de Israel. Pues la religión de los judíos es una religión que se había ido, con el paso del tiempo, se había ido complicando un poquito, porque la gente había ido agregando una serie de comportamientos, de leyes y cosas que tenían que vivir todos. Muchas de estas leyes eran, sí, reveladas por Dios. En el Antiguo Testamento las encontramos en los diferentes libros, pero después los sacerdotes y los maestros complicaban mucho las cosas. Y entonces era pues, realmente muy difícil. Eran más de 600 leyes, 600 mandamientos que tenían que cumplir. Imagínate tú, aprenderte todo eso y cumplirlo. Pues claro que se vuelve difícil. Y ese es el contexto en el que Jesús viene a este mundo, donde la gente, había algunos que decían que se tenía que cumplir la ley con todos sus comas y todos sus puntos, todos y cada uno de esos 600 y tantos preceptos. Pues llega Jesús un día y se le presentan algunos de los fariseos, algunos maestros de la ley, y Jesús, al verlos, abre su corazón y es un diálogo que es continuación de lo que meditábamos ayer. Les hablaba ayer de las obras, que cuidan las obras por fuera, pero se olvidan de lo que llevan dentro, se olvidan de hacer las cosas por amor. Y continúa ese discurso y les dice Jesús: hay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Hay de ustedes, porque son como sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Son palabras muy duras de Jesús para echarles en cara ese modo de vida que tienen de cuidar las formas, cuidan las cosas que todo el mundo se ve, pagan el diezmo, los impuestos de las cosas más insignificantes, la hierbabuena, la ruda y las verduras, cosas muy chiquitas, pagan los impuestos de eso. Sin embargo, se olvidan de la justicia, se olvidan del amor de Dios, de lo verdadero, que verdaderamente vale la pena. Después de esta advertencia de Jesús, le responde un maestro de la ley: al hablar así, nos insultas también a nosotros. Y Jesús les dice: hay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Ustedes también, maestros de la ley, porque ustedes son los que le explican a todos esos tantos mandamientos que tienen que cumplir y ustedes son los primeros que no los cumplen. Qué duras son las palabras de Jesús. Pero esas palabras de Cristo se las dijo a este maestro de la ley, se las dijo a esos fariseos, te las dice también a ti y me las dice a mí también. Que nosotros hemos de procurar vivir lo que creemos. No podemos vivir una vida diciendo que somos católicos, diciendo que somos cristianos, que amamos a Cristo, llevamos nuestra medallita, un crucifijo y una imagen de la Virgen, pero después nos comportamos como si no conociéramos a Cristo. Vamos y hacemos cosas que sabemos que no le gustan a nuestro Señor. ¿Cómo es tu vida? Es bueno que te preguntes de vez en cuando si de verdad con tu conducta, con tu modo de ser, reflejas lo que eres. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Te voy a leer unas palabras que escribió San José María donde nos invita a esto. Nos invita a tener coherencia. La coherencia es que vivimos de acuerdo a lo que pensamos. O sea, que hay una continuidad entre lo que pensamos, decimos, proclamamos, predicamos y además hacemos. Que es lo mismo lo que pensamos y lo que hacemos. Y así tiene que ser nuestra fe. Pensar, creer, vivir la fe tiene que ser una misma cosa. Decía San José María:
Con tu conducta de ciudadano cristiano, muestra a la gente la diferencia que hay entre vivir tristes y vivir alegres, entre sentirse tímidos y sentirse audaces, entre actuar con cautela, con doblez, con hipocresía, y actuar como hombres sencillos y de una pieza. En una palabra, entre ser mundanos y ser hijos de Dios. Pues hoy vamos a pedirle, como decíamos desde el principio, a la Virgen María, que nos ayude a comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Que Dios te bendiga y si el Señor nos lo permite, nos vemos mañana.